Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que estoy seguro va a dar mucho de qué hablar. Vamos a meternos de lleno en un cotilleo jugoso, pero con ese toque de verdad que tanto nos gusta desentrañar. ¿Han oído los últimos rumores sobre Can Yaman? Sí, ese actor turco que ha conquistado corazones por todo el mundo con su carisma y bueno, ya saben. Parece que hay una verdad detrás de una de sus rupturas más comentadas, una verdad que tiene que ver con un amor que, según él, fue el causante de todo. Prepárense porque hoy vamos a revelarles todo. Si todavía no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle a ese botón rojo que aparece por aquí abajo, y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. La verdad es que la vida de las celebridades, especialmente cuando se trata de sus relaciones, siempre está bajo la lupa. Y Can Yaman, con su popularidad estratosférica, no es la excepción. Hemos visto su nombre ligado a varias mujeres, y cada ruptura ha sido analizada hasta el último detalle por la prensa y, por supuesto, por nosotros, sus fans. Pero hoy, nos vamos a centrar en una historia específica, una que ha salido a la luz recientemente y que podría ser la pieza que faltaba en el rompecabezas de su vida amorosa. Según unas declaraciones que han salido a la luz, el propio Can Yaman habría confesado que su amor por una persona en particular fue el motivo principal de una de sus rupturas más sonadas. Imaginen esto, un amor tan profundo, tan avasallador, que en lugar de unir, termina separando. Suena a película, ¿verdad? Pero a veces la realidad supera a la ficción. ¿De quién estamos hablando? Los rumores apuntan fuerte hacia una relación pasada que tuvo un final abrupto y misterioso. Y la clave, al parecer, está en la intensidad de esos sentimientos. A veces, cuando amamos demasiado, podemos llegar a asfixiar, o quizás, la otra persona no está preparada para ese nivel de entrega. O tal vez simplemente el amor, en su máxima expresión, nos lleva por caminos que no esperábamos. Can, conocido por ser un hombre apasionado y entregado, podría haber vivido una de esas situaciones en las que el corazón manda, pero la cabeza no entiende las consecuencias. Según las filtraciones y los análisis de sus últimas entrevistas, Can Yaman habría expresado, en términos bastante directos, que su intenso amor por ella, sí, ella, fue lo que desencadenó el fin de la relación. No es una frase fácil de decir, y menos para una figura pública que intenta mantener cierta privacidad. Pero cuando se trata de amor, a veces, las palabras salen atropelladamente, cargadas de emoción y de la cruda verdad. Él no estaría culpando a la otra persona, ni a factores externos. El epicentro de la ruptura, según su propia confesión, es ese amor desbordante que él sentía. Pensemos en esto un momento. ¿Qué significa realmente mi amor por ella causó nuestra ruptura? Podría significar varias cosas. Por un lado, quizás su amor era tan fuerte que lo llevó a tomar decisiones impulsivas, decisiones que a la larga no fueron sostenibles para la relación. Quizás se entregó tanto, puso tantas expectativas, o exigió una reciprocidad que la otra persona no podía dar. La presión de un amor tan intenso puede ser abrumadora, tanto para quien lo siente como para quien lo recibe. Otra posibilidad es que ese amor, en su magnificencia, reveló incompatibilidades profundas. A veces, cuando nos enamoramos perdidamente, tendemos a idealizar a la otra persona, a ver solo lo bueno. Pero cuando ese amor se asienta y se vuelve más real, pueden aparecer grietas. Y si ese amor es tan poderoso como el que él describe, esas grietas podrían haberse sentido como abismos. Quizás se dio cuenta de que, a pesar de su amor, sus caminos, sus deseos, sus proyectos de vida, no encajaban. Y fue el propio amor, al mostrarle esa verdad, el que selló su destino. También puede haber una interpretación más ligada a la vulnerabilidad. Cuando amamos de verdad, nos abrimos, nos exponemos. Y esa exposición, para algunos, puede ser aterradora. Si él se abrió completamente mostrando la magnitud de sus sentimientos, es posible que la otra persona se sintiera intimidada, o simplemente, no estuviera en el mismo punto emocional. Y en esa dinámica, un amor desmesurado por un lado puede sentirse como una carga insostenible por el otro, llevando eventualmente a la separación. Lo fascinante de todo esto es la honestidad que parece transmitir Can. No intenta evadir la responsabilidad ni culpar a terceros. Asume que su propia intensidad emocional fue el detonante. Esto habla mucho de su madurez o quizás de la lección aprendida tras esa experiencia. Es un recordatorio de que el amor, por muy hermoso que sea, también puede ser un campo de batalla interno,
donde nuestros propios sentimientos nos ponen a prueba. Ahora bien, ¿a quién se refiere exactamente? Aquí es donde la especulación se dispara. Las redes sociales, como siempre, tan llenas de teorías. Algunos apuntan a una de sus relaciones más mediáticas, otros sugieren que podría ser alguien de su pasado, alguien que dejó una huella imborrable. Sin embargo, la fuerza de sus declaraciones sugiere que fue una relación significativa, una que lo marcó profundamente. Y el hecho de que lo mencione ahora, después de un tiempo, indica que es algo que ha reflexionado y que considera importante compartir. Podría ser que ese amor tan grande lo llevó a un punto de conflicto interno tan fuerte que tuvo que tomar una decisión drástica. Es decir, amaba tanto, pero esa situación particular, causada por su amor, era insostenible. A veces el amor te pone entre la espada y la pared. Tienes que elegir entre mantener ese amor y sufrir, o dejarlo ir para encontrar la paz, aunque te duela el alma. Y parece que él eligió lo segundo, impulsado precisamente por la fuerza de ese mismo amor. Consideremos el impacto que esto pudo tener en su carrera. Can Yaman es un actor que maneja una agenda apretada, con proyectos internacionales, viajes constantes y una exposición mediática brutal. En medio de todo eso, mantener una relación profunda y apasionada puede ser un desafío enorme. Si su amor era tan intenso, quizás ese mismo amor requería un tipo de atención y dedicación que él, por las circunstancias de su vida profesional, no podía ofrecer plenamente. Y al darse cuenta de esto, o al ser consciente de las exigencias de ese amor, pudo haber tomado la dolorosa decisión de terminar la relación, creyendo que era lo mejor para ambos, o quizás para poder seguir adelante sin esa carga emocional tan pesada. Es importante recordar que a pesar de su imagen pública de hombre fuerte y conquistador, todos tenemos nuestros momentos de vulnerabilidad, nuestras luchas internas y nuestras historias de amor que nos han marcado. Y es precisamente esa humanidad la que hace que figuras como Can Yaman conecten con tantas personas. El hecho de que él exponga un lado tan personal y emocional, sobre un tema tan delicado como una ruptura, nos permite ver al hombre detrás del actor. Podríamos incluso pensar en cómo este tipo de experiencias moldean a una persona. Si su amor por ella fue tan intenso que llevó a la ruptura, ¿cómo lo ha cambiado? ¿Lo ha vuelto más precavido en el amor? ¿O quizás más decidido a encontrar un amor que sea compatible con su estilo de vida y su intensidad? Son preguntas que nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias experiencias amorosas, sobre cómo nuestros sentimientos a veces nos llevan por caminos inesperados. La verdad es que detrás de cada relación pública hay una historia compleja, llena de matices y emociones que rara vez llegan a la luz del todo. Pero cuando una figura como Can Yaman se abre de esta manera, nos ofrece una ventana única a ese mundo. Él no está inventando excusas ni está buscando culpar a nadie. Está compartiendo una verdad personal, una que está ligada a la fuerza de sus propios sentimientos. Y esa sinceridad en el mundo del espectáculo es algo que se valora mucho. Imaginen la escena. Estar enamorado perdidamente, sentir esa conexión profunda, esa pasión arrolladora, y que sea precisamente esa misma fuerza la que te obligue a tomar un camino diferente. Es un dilema desgarrador, ¿no creen? Un amor tan grande que se convierte en el catalizador de su propia desaparición. Esto nos enseña que el amor no siempre es un cuento de hadas, y que a veces, las mayores pruebas que enfrentamos en el amor provienen de nuestros propios corazones. Y lo más interesante es cómo esta revelación podría cambiar la percepción que tenemos de él. Ya no es solo el actor guapo y carismático, sino un hombre que ha vivido la intensidad del amor, que ha tomado decisiones difíciles por amor, y que ha reflexionado sobre esas experiencias. Es una faceta mucho más profunda y vulnerable, que sin duda atraerá aún más a quienes lo admiran. Piénsenlo, ¿cuántas veces hemos dicho o pensado que el amor es la fuerza más poderosa del universo? Pues aquí tenemos un ejemplo de cómo esa fuerza, en su máxima expresión, puede tener consecuencias inesperadas y, a veces, dolorosas. La revelación de Can Yaman no es solo un cotilleo más, es una lección sobre la naturaleza humana, sobre la complejidad de las relaciones, y sobre el impacto que nuestros propios sentimientos pueden tener en nuestras vidas. Así que, mis queridos seguidores, ahí tienen la verdad desvelada. Según las propias palabras de Can Yaman, su amor por ella fue lo que causó su ruptura. Una confesión que nos deja pensando, reflexionando y quizás hasta identificándonos con esa lucha interna que a todos nos ha tocado vivir en algún momento. Es la cruda realidad del amor con toda su belleza y su dolor.
Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de verdad que les haya parecido tan intrigante e informativo como a mí prepararlo. Hemos desentrañado uno de los misterios recientes de la vida amorosa de Can Yaman, y creo que hemos llegado a una conclusión muy interesante sobre la fuerza del amor y sus consecuencias. Antes de que se vayan, no se olviden de dejarnos sus comentarios. ¿Qué les pareció esta revelación? ¿Creen que el amor puede ser realmente el causante de una ruptura? ¿Tienen alguna experiencia similar que quieran compartir? Nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no duden en darle a ese botón de me gusta, que nos ayuda muchísimo a crecer. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes les interese el mundo de las celebridades y las historias de amor. Y si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para suscribirse a nuestro canal y activar esa campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas exclusivas. Gracias por acompañarnos hasta el final, y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.